Todos deseamos que Dios nos provea. Es más, Dios es nuestro proveedor a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, a través de, incluso en situaciones difíciles donde no vemos salida muchas veces, Dios nos provee. Pero yo meditaba en esto porque dice, bueno, ya el pastor me viene a hablar de real. No, yo no vengo a hablar de plata. El dinero es parte de esa situación. Pero el proveer conlleva a muchas cosas y a muchas áreas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es sabido y es conocido en el mundo y en la historia de la humanidad que el dinero no siempre da la paz, no siempre da la felicidad, no siempre da la estabilidad. Mucha gente tiene dinero, tiene fama, tiene poder, pero no tiene muchas cosas. Como decía mi pastor, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Ok? Entonces, yo quiero que hoy vamos a hablar sobre 3 historias en la Biblia. Bueno, son más de 3, pero yo las condensé un poquito para que veamos un poco de dónde viene ese Dios proveerá, ¿no? Si usted no sabe dónde viene esa frase, Dios proveerá, ya lo va a saber un poco, ¿ok? Vamos a comenzar leyendo la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24, ¿ok? Vemos en esta primera historia, vemos al profeta Elías y la viuda de Sarepta, ¿ok? Dice la palabra, versículo 8 en adelante, dice, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí, a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta, al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en una situación, decir, Señor, no me queda ni un pedazo de pan? No me queda ni un pedacito de fuerza, ni un pedacito muchas veces de esperanza, y a veces incluso dudamos hasta de ni un poquito de fe. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Eso era lo que le decía la viuda a Elías. O sea, en pocas palabras, estoy haciendo este último trabajito de recoger esta leña para irme a morir. ¿Ok? Dice, versículo 13, dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego, haz algo para ti y tu hijo. Y yo me imagino el pensamiento de la viuda. ¿Cómo que luego? O sea, tú te volviste loco. Tú ni que eras el profeta de Dios y no sé qué. Y no sabes que te estoy diciendo, no me entiendes, te entró cera, tienes mucha cera en el oído. Y no me estás escuchando que es lo último que tengo. ¿Cómo que después? Yo le hubiera dicho, que tú estás loco. ¿Verdad? Ajá. Y dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después enfermó el hijo de aquella viuda. Vamos a hacer una pausa allí antes de que se enfermara. Ok, Elías le pidió lo único que le quedaba de alimento para ella y para su hijo. Y le dio una palabra profética, una bendición de parte de Dios. Es decir, mira, Dios te dice que no se va a agotar la harina de la tinaja, ni se va a acabar el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover. Como saben, en ese tiempo había sequía porque Elías había orado para que los cielos se cerraran. ¿Ok? Y dejara de llover. Y había una sequía, que la sequía afecta a todo el mundo. En nuestro tiempo, a pesar de que dice, bueno, va a llover, la prédica, el asunto, es una bendición que llueva porque teníamos unos meses con sequía. ¿Ok? Donde todo el calor estaba fuerte y uno quizás no lo ve en Caracas mucho, pero fuera en los campos sí afecta mucho esa sequía. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que haya lluvia es bendición
porque hace que todas las cosas florezcan. Pero en ese entonces había sequía, por lo tanto quizás esta mujer sembraba, quizás tenía sembradíos de trigo y no podía hacer más harina porque no tenía trigo para poder cosecharlo. ¿Me entienden? Eso es sacando uno conjeturas, pero pudiera ser. La cuestión está que ella hizo lo que Dios le dijo, creyendo en esa promesa, ¿no? Creyendo en la palabra profética que le dio el profeta Elías. Porque el profeta Elías era el profeta Elías, ¿verdad? Pero resulta que dice el versículo 17, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda. O sea que a pesar de eso, yo te di todo lo que tenía y ahora se me va a morir el hijo. ¿Cómo es esto? Dice, y tan grave se puso que finalmente expiró. En pocas palabras, murió. Entonces ella le reclamó a Elías. Y aquí estamos viendo un poquito cómo somos nosotros como ser humano. Nosotros hacemos muchas cosas por Dios y para Dios, pero cuando Dios no nos responde en el tiempo que creemos, le decimos, bueno Dios, ¿y entonces? ¿Y qué pasó? Si yo hice, si yo oré, si yo ayuné, si yo hice vigilia, si yo fui para el servicio, evangelicé, fui para el hospital, fui para las cárceles, hice esto, hice lo otro, oré por los enfermos. Y ahora resulta que yo estoy pasando esta situación, ¿no? Y dice, ¿por qué te entromentes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Probablemente esta viuda tenía un aguijón o algo en su propia vida pasada que le recordaba y le hacía temer de Dios. ¿Verdad? Entonces dice, mi pecado hizo que muriera mi hijo. ¿Okay? Este es el castigo de Dios por mi pecado. Pero realmente estaba lejos de eso, ¿no? Porque realmente era una situación más para que Dios se glorificara que para castigar a la viuda, ¿no? Dice, dame tu hijo, contestó Elías. Yo me imagino también Elías contrariado. Bueno, Dios, pero tú, entonces. Porque tú me dices, bueno, ve donde la viuda, dile que te dé esto, y resulta que ahora hace que la viuda se le muere el hijo. Tú permitiste que se le muriera el hijo. ¿Y entonces? ¿Y quién soy? Yo soy el que tengo que darle la cara. Soy yo. ¿Saben? Eso es como cuando si tú has trabajado en una gerencia o algo por el estilo y dices, mira, hay que despedir al personal y tú tienes que darle la cara a los empleados. Te dicen, mira, estás despedido. Ay, eso es terrible, ¿me entiendes? Es difícil. ¿Ok? Dice, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. O sea, Elías le reclamó a Dios. O sea, a esta viuda tú la estás haciendo sufrir. ¿Qué clase de padre eres? Pues eso, pocas palabras. Dice, luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y se lo llevó a su cuarto, de su cuarto a la planta baja, se le entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, si yo hubiera escrito esa Biblia, estos versículos, si hubiera sido yo el que le hubiera dicho, solo hasta entonces hubiera puesto yo, solo hasta entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios. La mujer antes tenía sus dudas de que él era un hombre de Dios. Le obedeció la palabra profética porque le traía una promesa. Le traía una promesa de ¿qué? De prosperidad, de bendición, de provisión. Y por eso ella fue hizo, porque a lo mejor eso es lo que ella quería en su corazón. ¿Me entiendes? Bueno, que no me falte comida, pues. Que no me falte, que yo tenga suficiente. Yo creo que eso sería una promesa que todos anhelaríamos que Dios tenga y te diga a través de un hombre de Dios, tu nevera va a estar llena todos los días, no se va a vaciar nunca. Que cada vez que tú la vacías, la cierras y la abres y está llena otra vez. Hacho, te dice espectacular. Espectacular, ¿verdad? Ajá. Exacto, los que tenemos carro, entonces bueno, que cada vez que usas el carro lo prendes y lo apagas y se llenó el tanque otra vez. ¡Gloria a Dios! Te evitas las colas, te evitas el asunto, ¿no? Ajá. Pero entonces, ¿qué sucede? Dice, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. ¿Ok? Vemos aquí esta primera viuda.
que es muy seguro, no es probable, es seguro que ya ella al creer realmente que él era el hombre de Dios, esa palabra que le dio en principio se iba a cumplir, que no le iba a faltar ni alimento durante toda la sequía hasta que lloviera, porque era hasta que lloviera. ¿Ok? Vemos una segunda viuda, pero ahora con el discípulo de Elías, Eliseo. ¿Ok? Dice, Segunda de Reyes 4, dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Ella fue a donde el profeta. Diferente con la viuda de Sarepta, Dios mandó a la viuda de Sarepta a la viuda, ¿ok? A Sarepta, a hablar con ella. Pero aquí la viuda fue a hablar con Eliseo. Dice, mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. O sea, era una viuda de una mujer que servía a Dios conjuntamente con Eliseo, ¿ok? Eliseo tenía su ministerio profético y tenía hombres que servían con él. Entonces, por lo tanto, murió el esposo de esa mujer. Pero, dice, ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Como saben, gracias a Dios, ahora no es como en esa época. Ahorita uno se endeuda y si se endeuda, bueno, vendes el carro, vendes algo y pagas tu deuda. En esa época, tu garantía, tu hipoteca, eran tus hijos. O sea, si tú tenías hijos, bueno, no me pagan, yo me llevo a tu hijo y tu hijo es mi esclavo. ¿Usted se imagina eso? Wow. Terrible, ¿verdad? Ahí yo diría en esa época, más loco aún en endeudarte. Yo soy una persona que no me gusta endeudarme, procuro no endeudarme, porque la Biblia dice que el deudor se hace esclavo de su acreedor. En pocas palabras, cuando uno se endeuda, se hace esclavo de quien le debe. Por lo tanto, pero cuando me refiero a una deuda, que tú sepas que no puedes pagar. Eso es a lo que me refiero, porque a lo mejor tú trabajas y con tu trabajo y con tu sueldo, tú sabes que puedes pagar ese crédito. Pero el problema está cuando queremos cubrir nuestro déficit, lo que nos falta, con esa deuda. Porque entonces, pues, cuando así cobremos todo lo que cobramos, no vas a poder cubrirlo. ¿Ok? Entonces, probablemente esa familia o ese esposo hacía eso. ¿Ok? Entonces se endeudó, murió y resulta que quedó la esposa con la deuda. Y déjeme decirle algo más allá de las deudas, ¿no? Digo, para los que estamos un poquito más adultos y tenemos hijos, piensen en las deudas que se mete. ¿Por qué? Porque las deudas se heredan. Nosotros heredamos riquezas y bienes de nuestros padres, de nuestros abuelos. Muy bien, ¿sí? Pero también heredamos las deudas, ¿saben? También heredamos, si mi papá, mi mamá, Dios me guarde, se meten en una deuda, ¿verdad? Y yo como hijo, esa deuda recae sobre mí, porque la ley te estipula que te van a ir a cobrar a ti. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un consejo para los que somos padres, ¿no? Y abuelos. Entonces, cuidado con qué deuda nos metemos, ¿no? Es preferible confiar en Dios. Ahora, dice versículo 2, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa. Vemos algo muy particular y muy similar a la viuda de Sarepta. No tenía nada. La otra lo que le quedaba solamente era un puñado de harina. Un poquito de harina para hacer unos pancitos, unas arepas andinas, ¿no? Entonces, dice, excepto un poco de aceite. Ella tenía aceite, la otra tenía harina. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Volvemos otra vez a pensar un poquito como pudiera pensar la viuda. Pero ¿cómo que es que las llenes y lo que tengo es un poquito, chicos? ¿Usted ha tenido la botella de aceite esa que le queda así un hilito así al final? Que entonces le echan el sartén así y lo que caen son las goticas y esas son las que quedaban. Y le echas así y lo dejas así puesto boca abajo un ratico para ver si termina de caer. ¿Verdad? Pero resulta que aquí Eliseo le dice, vete, pide las vasijas y cuando las llenes, apártalas. Y dice, se volvió loco. Se volvió loco, ¿verdad? Dice, enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite.
La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas, con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Amén. Tremendo, ¿verdad? O sea, en el caso de la viuda de Sarepta, la provisión, la bendición del alimento, de la harina, iba a mantenerse hasta que cesara la sequía, hasta que hubiera la lluvia. En el caso de la mujer, de la viuda de Eliseo, donde Eliseo, el aceite duró hasta que se acabaron las vasijas. Si seguían llenándose vasijas, yo estoy seguro que si esa mujer hubiera conseguido 100 vasijas más, 100 vasijas más iba a llenar. Amén. Porque es muy probable que ella fue a sus vecinos, los que tenía cerca: oye, tienes una vasija vacía ahí, préstame unas gaveras ahí que tienes ahí de Malta. Y las empezó a llenar. Y cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Vemos algo también muy particular en estas dos viudas: la obediencia. Amén. Ambas hicieron lo que el profeta les dijo. Exactamente fue y les dijo: mira, ve y hazme un panecillo, ve y pide unas vasijas. Ambas fueron, o sea, sí, mi comandante, dice, derechito, hacer lo que le decía el profeta, ¿no? Vemos una tercera viuda en la palabra, que es la viuda en Marcos 12. Dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó de hecho 2 moneditas de muy poco valor. La Reina Valera dice 2 blancas, 2 monedas, como decir 2 céntimos, 2 pullas, 2 dimes. ¿Ok? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, vemos 3 viudas en la palabra, que las 3 viudas tienen características similares. Una es obediencia a Dios, otra es fe, confianza en Dios, temor de Dios, y la otra es que entregaron todo. Dieron todo lo que tenían. No es que, bueno, voy a guardar este poquito porque mañana tengo que preparar una arepita. Voy a guardar este poquito de aceite porque tengo que preparar mañana. Y la otra no dijo: bueno, voy a dar una sola monedita y con esta me voy a comprar una arepa. Dio todo. Las 3 dieron todo. Y ahora, ¿a qué va esto con el Dios proveerá? ¿A qué va esto con el Dios provee? Eso me llevó a mí a Abraham. En Génesis 22, como saben, Abraham tenía la promesa de tener un hijo, ¿ok? Que era Isaac. Fue Isaac. En el camino se atravesó Agar y nació Ismael, y bueno, eso es otra historia, pues. Por querer ellos acelerar el milagro, ¿no? Pero, apartando un momento la historia de Ismael, vemos que la promesa era Isaac. ¿A cuántos Dios les ha dado promesa en su vida? Sí. Todos. Yo creo que a todos, ¿verdad? Dios le ha dado una promesa particular en su vida. Para usted. Entonces, Abraham estaba esperando su promesa, tuvo su promesa. Pero fíjense qué sucede en Génesis 22. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces, vemos algo aquí que tú dices: cuando uno Dios le da una promesa y Dios te la cumple, uno la abraza. Uno dice: esta promesa es mía, este es mío. Este es el termo que yo quería comprarme y este es el termo que Dios me permitió comprar y este es mío. No me lo toca nadie me va a beber de él. Es mío. Ya él tenía su promesa, pero ahora Dios le estaba pidiendo que lo entregara, que lo sacrificara.
Dice, el versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló a su asno. Fíjense que no dice, Abraham se cuestionó. Abraham peleó con Dios. Abraham le preguntó por qué. Abraham, nada. Dice, se levantó de madrugada y ensilló a su asno. O sea, en pocas palabras, obediencia. Fe. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Yo me imagino esa escena muy difícil como padre y como ser humano, que Dios te dice, vas a hacer holocausto, vas a sacrificar a tu hijo para mí, pero además Dios me deja 3 días más con él durmiendo, con él comiendo, con él al lado. O sea, yo no tendría palabras. O sea, de verdad, yo como papá, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno, hijo, ¿qué más? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué le dice? Ay, ¿sabes que Dios habló conmigo? Y entonces tu hijo te pregunta, ¿y qué te dijo? ¿Qué le vas a meter un cuento? ¿Me entiendes? ¿Qué le dirías? Te amo, yo te amo, hijo, te amo. Es lo único que yo diría, ¿no? Pero realmente debe haber sido una escena bien dura para Abraham. Muy difícil. Sabiendo que él estaba esperando que Dios le dijera dónde era el asunto. Dice, Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Fíjense, Isaac, cuando usted piensa en Isaac, uno puede llegar a pensar en Isaac muchas veces en un niñito. Pero Isaac no era ningún niñito. En la tradición oral judía, dicen que Isaac tenía 37 años. ¿Ok? Y los estudiosos de la Biblia, los estudiosos que son letrados bíblicamente hablando, dicen que tenía entre 25 y 37 años. O sea, que no era un muchachito, no era un niñito, porque si te necesitaba cargar la leña, tenía que tener fuerza. Y además, una cantidad de leña para quemar a una persona era bastante. Entonces, era alguien que tenía suficiente fuerza para cargarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que era un joven, para no entrar en diatriba de si tenía 37, 25, un joven. Quizás usted 38 años no es tan joven, pero para una persona como Abraham, que ya era de avanzada edad, porque la mamá de Sara murió a los 127 años, ¿me entienden? Entonces ya Abraham era un hombre mayor, muy viejo, para Abraham él era un chamito, era un niño. Entonces, ¿qué sucede? Que Abraham lo llamaba mi niño, mi pequeño. Claro, los papás así tengan 100 años siempre le van a decir a sus hijos mi niño. ¿Ok? Siempre. Entonces ya es un tema de traducción, pero ¿qué sucede? Isaac era una persona joven fuerte. ¿De acuerdo? Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, porque entra la lógica de Isaac. Él tendría, vamos a ponerle 25 años viendo a su papá haciendo holocaustos para Dios, obedeciendo a Dios en todo. Por lo menos 25 años. Y le dice, pero ¿dónde está el cordero del holocausto, para el holocausto? O sea, sí, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el cuchillo. Pero ¿dónde está el cordero? Y le dice Abraham, el cordero, hijo mío, versículo 8, hijo mío, lo proveerá Dios. Aquí comienza el Yahvé Jireh, el Jehová Jireh, el Dios proveerá. Como ustedes quieran decir, el Dios provee, dicen los que estudian las traducciones, dicen que eso habla es Dios provee, en presente. ¿Ok? Entonces, aquí comienza el Jehová Jireh. Dice, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y aquí me llama la atención algo. Ya va, ¿cómo es que Isaac se dejó atar y se dejó montar? Es más, yo creo que quizás el mismo Isaac se montó encima de la se ofreció, pues.
Se montó encima de donde va el holocausto. Eso me habla a mí también de algo, de Isaac. Porque esta historia siempre hemos pensado, bueno, de que Dios no permitió que Abraham más sacrificara a su hijo. Pero también habla de la fe de Isaac. Habla de la fe y de la confianza que tenía Isaac en su padre Abraham. Porque para que dejar que su papá lo amarrara, lo atara y lo pusiera en el holocausto, es decir, yo estoy confiando en lo que mi papá está haciendo. Yo estoy confiando en la fe que tiene mi papá en Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué quiero llevarlos hoy, antes de terminar de leer esto, para que usted me vaya tomando la idea? Ese Dios provee. Por eso yo pregunté, ¿quién quiere que Dios le provea? Amén, yo. Ese Dios provee. Va a requerir primeramente, fe, obediencia, sacrificio. Y muchas veces te va a pedir que sacrifiques eso que más amas. Eso que Él te prometió y que ya te entregó además. Eso que tú tanto has orado, eso que tú has llorado, que has sufrido, que te ha dolido. Y Dios te dice, ahora entrégalo. Dice, además, el versículo 10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Eso habla de lo que más anhelaba Abraham, era tener un hijo. Abraham, cuando Dios lo mandó a salir de su tierra, a caminar, se fue. Tuvo dinero, ganado, siervos, autoridad, influencia. Pero lo que más anhelaba y quería Abraham en su propia vida era un hijo. Y resulta que ese hijo se lo dio Dios. Como Dios le dijo que se lo daría. Pero además de eso, a pesar de que Abraham había sido obediente en todo lo demás, Dios en este momento es cuando confirmó que Abraham tenía temor de él. Que Abraham creía y confiaba en él. Solo hasta el momento que sacrificó a su promesa. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque realmente uno puede, como digo, hacer muchas cosas por Dios y para Dios. Uno puede sacrificar muchas cosas, pero ¿cómo cuesta y cómo duele sacrificar lo que más amas? Duele, difícil. Si, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, si tú amas el dinero, te cuesta sacrificar el dinero. Te cuesta gastarlo, así sea para darle a tus hijos. Te duele. Así sea que tienes los zapatos rotos y ya estás rajuñando el piso con los dedos. Te cuesta difícil ir a comprar tu par de zapatos porque no quieres gastarte los $10 que tienes ahí. Pero la realidad es que Dios siempre, antes de proveernos eso que quizás estamos esperando, te va a decir, entrégame todo lo que tienes. Y probablemente te va a hacer como le dijo a Abraham, entrégame tu promesa. Mátala. Entonces el problema está que muchas veces no queremos soltar la promesa, no queremos soltar esa bendición que ya Dios nos dio, pero queremos que Dios nos siga proveyendo. Entonces déjeme decirle que allí no se va a cumplir el Jehová Jireh. Ahí no se va a cumplir ese Dios provee. Dice, versículo 13. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso el nombre, el Señor provee. Jehová Jireh. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor,
que te bendeciré a gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Ahora fíjense, el matar su promesa, el sacrificar lo que más amaba, le trajo el Jehová proveerá. Pero no solamente eso, le trajo aún bendición a sus generaciones futuras. Amén. Porque solo hasta este momento, como nos enseña aquí la palabra, solo hasta ese punto era que se iba a cumplir la promesa de que Abraham sería padre de multitudes. No antes. Y eso ya Dios se lo había dicho. Amén. Pero la cuestión está que solo hasta el momento en que se hizo efecto, en realidad, el sacrificio, por lo menos en la mente y en el corazón de Abraham, hasta ese momento él todavía no era el padre de multitudes. Después de allí ya se iba a cumplir esa promesa, esa palabra, esa bendición, no solo para él, sino para todas las generaciones venideras. Amén. Entonces, fíjense que entonces ese Dios provee, cuando te alcanza ese Dios provee, o cuando tú permites que llegue ese Dios provee a tu vida, viene no solamente con la provisión, sino viene con la bendición. Amén. Y viene con la promesa de qué va a pasar. Quizás esa promesa tú no la veas con tus ojos, porque Abraham no la vio con sus ojos. Abraham vio a Isaac, que fue una de las promesas. Pero la promesa de las multitudes no la vio. ¿Me entiendes? Quizás esa promesa que Dios te dé, Dios te provee, y esa promesa que avanza en tu vida, avanza en tus hijos, en tus nietos, y cuando vienes a ver se cumple. Amén. Y yo creo que para todo papá, todo abuelo, todo tío, todo quien ame a sus hijos, a sus niños en su familia, anhela que Dios los bendiga por largo tiempo. Amén. Hasta que sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, y que los siga bendiciendo Dios. Entonces, ese Dios proveerá no es solamente pensando en el hoy, porque muchas veces cuando queremos Jehová Jireh en mi vida, yo quiero es para el hoy. Pero Dios nos está mostrando en el Génesis 22 que el Dios provee es un Dios para generaciones, es una provisión para generaciones. Amén. Pero necesitamos sacrificar lo que más amamos para que llegue esa bendición a nuestras generaciones. Amén. No podemos vivir aferrados a las cosas que Dios nos entregó como una promesa y que amamos y que damos gloria a Dios por eso, pero que cuando Dios nos las pide, dice, no, yo no quiero entregártela a Dios, ya va, hasta aquí. Espérate un momentico. ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí mantener eso? ¿Tú sabes lo que me ha costado a mí mantener ese muchacho gordito? ¿Ah? Para que tú me vengas ahora que me pidas que te lo sacrifique en el holocausto porque tiene la grasa para el holocausto. Todo el que le gusta la parrilla sabe que la grasa es lo que sabe más rico, la que huele más rico, ¿yo? Entonces, realmente, nosotros, familia, tenemos que pensar en ese Dios provee para nuestro día a día. Sí, Señor, tú provees, tú nos provees, nos proveerás. Pero tenemos que verlo como que esa provisión y esa bendición va a ser para futuro, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, allí es donde tú empiezas a cambiar tu visual y decir, bueno, Señor, en vez de decirle, Señor, provéeme porque necesito, le vas a decir a Dios, Señor, ¿qué sacrifico? ¿Qué tengo que sacrificar en mi vida? Y la provisión, tú vas a tener la certeza de que va a llegar. Amén. Y no, cuando estoy hablando de provisión no me refiero solamente a provisión monetaria. Estoy hablando de provisión en paz, en salud, en gozo, en llenura, en presencia de Dios, en unción. Porque ese poquito de aceite que tenía la viuda de Eliseo, donde Eliseo, ese poquito de aceite representa tu unción. Amén. Representa la unción en tu vida. ¿Tú quieres quedarte con el poquitico de unción que tienes? Guárdala. Guárdala. Mientras tú tengas una tinaja vacía que llenar y vacíes de tu unción sobre esa persona, se seguirán llenando tinajas hasta que no haya más. Amén.
y te darás cuenta que hasta ese momento tu unción va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y si tú tienes un don, un talento, unción, algo que Dios te entregó en tu vida, tienes que darlo a los demás porque sí. Así tú digas, no, lo que pasa es que a mí me costó mucho estudiar mi carrera, yo no vale. ¿Usted ha visto eso en los negocios, por ejemplo? En los trabajos. No, yo me fregué mucho estudiando. A mí me costó mucho dinero levantar ese negocio. Yo no le voy a dar los tips a esa persona para que se levante. ¿Sabe cómo se llama eso? Avaricia, codicia, egoísmo. Si más bien, si yo aprendí algo y sé cómo hacerlo mejor, ¿qué problema? ¿Cuál es el problema que yo enseñe a aquel en que lo haga bien? ¿No lo ayudo a levantarse? ¿No lo ayudo a que esa persona también prospere y sea bueno y bendiga a su familia? Claro que sí. Entonces te das cuenta que el ser humano, por naturaleza, el ser humano nos sucede a nosotros. Ay, no, porque somos cristianos, vivimos en una nube y no pensamos, no, embuste. Vivimos, pensamos muchas veces esas cosas. Entonces, no, yo no voy a decirle esto porque tú lo ves en cualquier área, en la ingeniería, en la programación, en el diseño, en la música. Los músicos son una cosa a veces muy difícil, porque existe el ego, el orgullo, y para estudiar música, por lo menos a nivel de conservatorio, son muchos años estudiando, y para llegar a un alto nivel musical, entonces no, cuando son los nuevos, los patean. Los patean porque son nuevos y no se saben el do, re, mi, fa, sol, así. Entonces ponen mala cara. Ay, no, yo no me tocó con este chamo que es nuevo, no sabe nada. Pero no se supone que tú tampoco no sabías nada. Porque vamos a suponer que de 1 millón, uno fue un genio musical que desde que estaba en el pecho de la mamá estaba do, re, mi, fa, sol. Quizás, pues. Quizás, pero eso es uno entre 1 millón, 10 millones, 100 millones, no sé. Mozart, Beethoven, ¿me entiendes? Bach. Que tú dices, bueno, pero la realidad es que todos, cuando nosotros entendemos que de eso se trata, el ser cristiano y ser creyente, compartir el evangelio también se trata de compartir de tus dones y de tus talentos a otro. Porque no es solamente decir, arrepiéntete de tus pecados, Cristo te va a salvar. Sí, es cierto, Cristo te salva de tus pecados, te trae salvación a tu vida, te da vida eterna, es verdad. Pero si nosotros aprendemos a sacrificar el yo, porque aquí está el punto de esta prédica, que muchas veces ese sacrificio que tenemos que hacer somos nosotros mismos. Tenemos que ser nosotros en lo que te amarrate tú mismo las manos y los pies y pácata, y lanzarte. Para que te peguen candela ahí y se queme ese holocausto. Pero como muchas veces no quiere morir el yo, por supuesto que no puede existir el Dios proveerá en tu vida. No puede. Entonces, estás sufriendo y estás toda la vida rajuñando la arepa. Ay, el poquitico de harina estirándolo para que pase una arepita. Y cada día la arepita más flaquita. ¿Sabes que hay una comiquita de hace muchos años, viejísima? Donde sale Mickey, el pato Donald, y salen con un pan pijando, una lonjita así, pero delgadita así. Que era así que transparente la lonjita de pan. Ay, no, así seguimos, empezamos a picar la arepa. El quesito así, era un frijolito, picando el frijolito. Y no era mejor agarrar, o sea, pensando yo, ahora, uno cuando es niño no entiende esas cosas, pero cuando uno es adulto dice, no era mejor agarrar ese frijol y sembrarlo. A lo mejor iban a pasar hambre unos días, pero iban a tener por lo menos 5 o 10 frijoles, no uno. Usted agarra, los que tenemos niños chiquitos, que estamos con experimentos en el colegio, usted agarra un pote con compota, le pone algodón y le pone caraota, y en 3 días le salieron para arriba las raíces. Un germinado. ¿Me entiendes? Entonces, te das cuenta que muchas veces eso que tú valoras tanto, tienes que sembrarlo, hacerlo morir, matarlo para que llegue la promesa del Jehová Jireh. Y si usted dice, no, bueno, pero es que lo sembré, no lo maté, pero déjeme decirle, para que esa semilla creciera tenía que morir en la tierra. Murió en la tierra y creció. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que nosotros tenemos que aprender a matar. La primera promesa que Dios trajo a nuestra vida a través de Jesucristo es la salvación en nuestra vida. Dios te rescató la vida, ahora entrégamela, ahora mátala, ahora dame el holocausto para que tú puedas realmente vivir en ese Jehová Jireh. Para que puedas realmente vivir bajo la provisión de Dios, no solamente en lo económico, sino en lo integral en tu vida, en todo. Para cerrar, quiero que hablemos
condensando todo esto que estamos hablando del Dios provee, vemos que a Abraham Dios le proveyó el carnero. Dios le proveyó ese sacrificio. Porque no es que Dios es loco. O sea, porque no es que Dios le dijo, no, me metí, mentira, no, ya no quiero sacrificio, ya me arrepentí del sacrificio. No, el sacrificio iba. Solo que Dios colocó el suplente de Isaac, que era un carnero. La palabra dice en Hebreos 10, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Ese es Cristo hablando, ¿no? Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas. Aun cuando la ley de Moisés las exigía, ¿okay? Porque eso era una exigencia de la ley de Moisés. Es más, si tú no hacías eso, los fariseos te guindaban, ¿verdad? Luego dijo, aquí estoy yo, he venido a hacer tu voluntad. Es decir, Jesús, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Amén. Versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Amén. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Muchas veces nosotros pensamos que dentro de esa provisión no se da porque estamos en un pecado, porque tenemos algo mal, y no se da es porque no nos hemos sacrificado nosotros mismos, porque no hemos hecho el holocausto correcto, porque queremos seguir sacrificando las cosas malas que hacemos, pero no queremos sacrificar nuestro pensamiento ni nuestra alma. Entonces, Cristo vino a tu vida para que tú puedas ser limpio, dice, eternamente. Amén. Que ya no recordará tus transgresiones ni tus pecados. Entonces, el sacrificio que hizo Abraham con Isaac era algo bueno, era lo que ya Dios le había dado a Isaac. Isaac no era un pecado. Isaac no vino de un pecado como vino Ismael. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué Dios no le pidió a Abraham que sacrificara a Ismael? Porque es muy fácil para nosotros sacrificar lo que sabemos que es pecado. Es muy fácil sacrificar la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la lascivia, la pornografía, las adicciones, la ira, el odio, la falta de perdón. Es muy fácil sacrificar para nosotros eso. Pero ¿sabe qué es difícil sacrificar? Cuando hay algo bueno, sacrificarlo.
Ahí te das cuenta que lo que hablamos un poquito en cuanto a las primicias, cuando Caín y Abel traían el sacrificio para la primicia, Abel trajo el mejor, el más bonito, el gordo, el que estaba bueno para comérselo, pues. Y quizás Caín traía las frutas que le sobraron. Las que tenían honguitos, ¿sabes? Que le sale así como honguito a la fruta. Esas, bueno, son las que hay, señora, aquí están. Entonces, necesitamos, familia, morir a nosotros mismos para que llegue ese Jehová Jireh. Lo que te está pidiendo Dios que sacrifiques, sacrifícalo. Deja de dudar, deja de pensar en ¿será que lo sacrifico? Y si me va mal, entonces no estás teniendo la fe correcta. Porque si, vuelvo y repito, Abraham, ¿qué hizo? Se levantó de madrugada y ensilló a su asna. Entonces resulta que muchas veces Dios nos dice, sacrifícame eso. Y tú empiezas, no, es que estoy haciendo un ayuno de 40 días y 40 noches para que Dios me hable. Pero es que si Dios ya te dijo. Dios ya te dijo. No, pero es que yo quiero que me rediga. Que me lo confirme. Y quiero que vengan 5 profetas de 5 continentes diferentes. Y me lo digan. No, sí. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú lo que no quieres hacerle caso a Dios? Exacto, más nada. Eso, tú lo que no quieres es hacerle caso a Dios. Miren, yo con mis hijos, cuando yo les doy una orden como padre, hijo, recógeme eso. Ellos siempre me dicen, fue fulanito. Fue menganito. Y yo le digo, hijo, a mí no me importa si fue quien sea, yo te pedí a ti que lo recogieras, por favor. Esa es la orden. La orden no fue, mira, busca a ver quién lo tiró y dile que lo recoja. No, esa no fue la orden. La orden fue, por favor, recógelo. Entonces te das cuenta que así es Dios con nosotros. Dios te dice, sacrifícame esto. Y dice, no, pero lo que pasa es que tengo todo esto lado malo por aquí, te voy a sacrificar esto. Te voy a sacrificar aquello porque es que eso está mal, Dios, eso está muy malo, está muy feo. Ya no lo quiero. Eso es lo que necesitamos. Ahí es donde llega el Jehová Jireh. Ahí es donde llega esa provisión de Dios. Primeramente, y es lo que la provisión que yo más amo de Dios en mi vida, es la paz. La paz de Dios, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo, en la que sea. Esa es realmente la provisión que yo en lo personal amo de Dios. Señor, yo siempre quiero tu paz. Yo sé que en la vida, porque la Biblia dice que viviremos vicisitudes, persecuciones, tempestades, situaciones difíciles en la vida. Pero imagínate tú vivir situaciones difíciles y no tener paz. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo prefiero, si tengo que enfrentar situaciones difíciles en mi vida, Señor, dame paz en medio de la tormenta. Que no me pase como los apóstoles, que Jesús estaba acostado en la barca durmiendo mientras la tormenta y ellos estaban pegando gritos. ¡Ay! ¿Me entienden? Entonces, yo creo que eso es algo que, esto me lo había venido quitando Dios esta semana, porque yo creo que todos vivimos situaciones difíciles, en lo económico, en lo personal, en lo emocional. Señor, estoy trabajando y no veo, estoy comiendo de broma. Señor, que no se me dañe el carro, porque si se me daña me quedo a pie. ¿Verdad? Pero Dios te está diciendo, sacrifícalo, sacrifícate. Y a veces eso, familia, va más allá de la religiosidad, del que voy a parar solamente a orar madrugada, voy a ayunar 24 horas, 48, 32, 72. Pero eso se trata de una actitud del corazón, de nuestro corazón. Porque podemos hacer todo lo que hacían la ley de Moisés, cumplir todas las estipulaciones que hacían, las normas. Lo que hacían los fariseos. Eso es lo que hacían los fariseos. Ayunaban y hacían y lloraban y se paraban públicamente, se paraban y lloraban para que todo el mundo los viera orando, ¿verdad? Podemos orar en lenguas, podemos flotar si quieren. Te puede tratar, echa escarcha por la mano, como usted quiera. En estos días vi un video, por cierto, que me causó mucha gracia y a la vez tristeza, de un video, no sé, de un pastor que no conozco, pero que entonces que el pastor era un tema como que tenía superpoderes, ¿me entiendes? Está muy bien, si lo tiene, gloria a Dios, pero realmente eso no le importa a Dios. ¿Me entiendes? Porque yo estoy seguro, como que estoy seguro que Jesús podía hacer más que eso.
Yo estoy seguro que si a Jesús le placía volar, Él volaba. Si Él le placía, ay, voy allá a pasear, ¿por qué se fue caminando? Pues porque no voló. Al final voló. Pero porque ya era evidente, bueno, ya es un espíritu, ya era evidente. Pero imagínate que lo hubiera hecho en la carne. Más de uno se hubiera asustado. Entonces, realmente lo que a Dios no le importa en nuestra vida es que estamos sacrificando en nuestro corazón. Amén. O sea, según tu sacrificio va a ser la provisión en tu vida. Amén. Y ese sacrificio va a ser temporal. El dolor quizás va a ser temporal. Pero la bendición y la provisión de Dios va a ser eterna. Amén. Va a ser siempre. Se lo dijo a las dos viudas. Jesús indirectamente, tácitamente se lo dijo a la viuda de las dos monedas. Nosotros recibimos bendición eterna por el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Nosotros éramos el Cordero. Nosotros éramos quienes teníamos que ser sacrificados. Pero Dios decidió poner el Cordero. Ese carnero se llama Jesús. Amén. Ese cordero que estaba enredado en la rama era Jesús. Por eso te das cuenta que nosotros realmente, al poder entender ese sacrificio en nuestra vida, sacrificas lo que sea, ya no te ve nada. No, ¿qué me importa a mí sacrificar nada, chico? Porque por creerme que yo sé o que yo puedo, que nada. Ahí es donde va a venir realmente. Es más, Jehová Jireh llegó a nuestra vida por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Por medio de ese sacrificio. Amén. Amén. Póngase después para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este día. Gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos una vez más, Señor, en este lugar. Porque has tomado el control del clima, Señor. Te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio, Señor, por ser el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, Señor, que ha traído bendición a nuestras vidas, salvación, que ha traído, Señor, provisión eterna para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver con tus ojos. Abre nuestro entendimiento. Coloca en nosotros sensibilidad por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a las promesas que nos has dado, más allá de la promesa de tu salvación, Señor. Te pedimos, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús te hagas y seas ese Jehová Jireh en nosotros, Señor. Pero que proveas no solo en lo material, Señor, sino en nuestras almas, que nos des paz, gozo, llenura, que nos des sanidad del alma, sanidad en nuestro cuerpo, Señor. Que podamos siempre ser luz en medio de tinieblas. Que podamos, Padre Santo, traer una fe inquebrantable como la de Abraham, Señor. Y que aún, Señor, lo que nos duele sacrificar y entregar, seas tú, Padre, abrazándonos en los tiempos de dolor, que tu Espíritu Santo sea el consolador en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Rey, por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Yo quiero que repita esta oración conmigo. Yo sé que quizás la hemos hecho muchas veces, pero yo quiero que usted la internalice. Padre, en el nombre de Jesús, y si me estás viendo también a través de las redes, por favor puedes repetirla conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por rescatarme, Señor, por ser el sacrificio en esa cruz del Calvario por mis pecados. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Deseo honrarte, glorificarte y llevar tu palabra a todo aquel que lo necesite. Te bendecimos, Jesús. Te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.